La relación entre seguridad jurídica como valor y el derecho. La seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la firmeza de que se conoce o puede conocerse lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. ¿Cuáles son las 4 garantías de seguridad jurídica? En el artículo 14 constitucional concurren 4 garantías individuales relativas a la seguridad jurídica: la irretroactividad legal, audiencia, legalidad en materia judicial, civil y judicial administrativa, y la legalidad en materia judicial penal. Los derechos de la seguridad jurídica se encuentran en los artículos 14 al 23 y 29 constitucional. Sin embargo, solamente el 14 constitucional aparece como la base del ordenamiento jurídico mexicano a partir de 4 derechos: irretroactividad de la ley, audiencia, legalidad penal, legalidad civil. Esos 4 derechos jurídicos guardan una relación muy estrecha con el concepto formal de Estado de Derecho, o sea, el Estado donde los poderes públicos están sujetos a la ley por el principio de mera legalidad y el principio de estricta legalidad. En este mismo sentido, el 14 constitucional reviste una importancia mayor dentro del orden constitucional mexicano porque a través de estos derechos el gobernado protege diversos bienes que integran su esfera de derecho. Por ejemplo, si a una persona se le pretende en el ámbito penal privar de su libertad, se le debe oír en defensa, de acuerdo con las formalidades del procedimiento penal, respetando los derechos constitucionales previstos en los artículos 14, 23 y 29 de la misma ley fundamental. Veamos con más detalle los 4 principios del artículo 14 constitucional. Irretroactividad. Esta está prevista en el 14 constitucional, párrafo primero, y establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. A partir de este enunciado podemos decir que retroactividad se refiere a que una ley no debe normar a los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes para que adquiera fuerza de regulación, porque dicha ley rige hacia el futuro, no hacia el pasado. Número 2. Audiencia. El derecho de la audiencia se refiere a la defensa de que dispone todo gobernado frente a actos del poder público, que tiendan a privarlo de sus más caros derechos y sus más preciados intereses. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional establece: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, profesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Del derecho de audiencia derivan 4 derechos específicos de seguridad jurídica: el derecho a un juicio a quien se le pretenda privar de uno de los bienes jurídicos tutelados, que el juicio se sustancia ante tribunales específicos, que se lleven a cabo las formalidades esenciales del procedimiento y que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho que hubiera dado motivo al juicio. Número 3. La legalidad penal. Exacta aplicación de la ley en materia penal. Este derecho refiere a la extensión de la garantía, interpretación analógica y por mayoría de razón. La primera tiene como campo de vigencia la materia procesal penal e implica el derecho de legalidad en los delitos y en las penas. El segundo prohíbe la imposición de penalidad por analogía, la que se hace extensiva a aquellos casos no previstos, y por el principio de razón, elementos trascendentes o externos. En ese sentido, el párrafo tercero del artículo 14 constitucional establece: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Número 4. El derecho a la legalidad en materia civil. El párrafo cuarto del artículo 14 refiere al principio de legalidad en materia judicial civil. Literalmente establece: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Esto es, conforme a la letra de la ley, conforme a su interpretación jurídica, conforme a principios generales del derecho
Explícitamente refiere a materia civil e implícitamente a todas las materias procesales con excepción de la penal. Se puede decir que la incorporación del principio pro persona en la Constitución Federal Mexicana es un hecho jurídico histórico fundamental, porque articula el sistema jurídico mexicano con las leyes emanadas de los tratados y convenios internacionales. Sin embargo, a nivel de la Constitución real, es decir, de la aplicación de las leyes a la realidad social, política y cultural, todavía tenemos mucho camino que hacer y que caminar. Los 3 últimos fallos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muestran que en México vivimos una severa crisis jurídica. Por tanto, los mexicanos tenemos la tarea inmediata de reconstruir y defender el Estado de Derecho para al mismo tiempo proteger la Constitución y garantizar un régimen. Aunque la seguridad jurídica institucional se complementa a cada uno de los artículos de nuestra Carta Magna, la fundamentan las garantías individuales citadas y obligatorias.